La Bella Llorona. Una de las leyendas más difundidas en nuestro país es la de La Llorona, que tiene poco más de 400 años. En el caso de Meoqui, platica la gente que tenía nombre y se llamaba Catarina. La belleza de esta mujer era inigualable, provocaba deseos a los hombres y envidias a las mujeres. Dicen que vivió en Meoqui, Chihuahua, hace muchísimos años. Era una mujer casada con un hombre gris y taciturno que no le ponía mucha atención. Como se sabía bonita y estaba cansada de tanta indiferencia, muchos hombres empezaron a cortejarla, pero ella era fiel a su esposo y a sus 2 hijos gemelos, porque su máximo anhelo era que crecieran dentro de un seno familiar estable y apegado a las buenas costumbres de la época. Sin embargo, los lugareños cuentan que un mal día fue presa de la tentación de un hombre que logró seducirla y ahí comenzó su perdición. Catarina se enamoró de él y pensó en divorciarse de su indiferente esposo para tener una vida mejor en lo sentimental. Pero dicho hombre, luego de haberse aburrido de su conquista, dejó de hablarle e incluso se fue del pueblo por un tiempo, sin que nada se supiera de él, ni en Meoqui ni en sus alrededores. Mientras tanto, el traicionado esposo se enteró de la infidelidad de Catarina y le reclamó por su comportamiento inmoral para las costumbres de la época y el lugar, donde estaba muy arraigado el machismo y el dominio del hombre. La golpeó un par de veces, pero ella, en vez de sentirse avergonzada, tomó un machete y mató a su marido para luego enterrarlo en el jardín de su casa. Como sus 2 hijos habían sido testigos del crimen, los llevó al río San Pedro y les quitó la vida también, ahogándolos, cuando el río sí llevaba agua, no como ahora que está seco. Algunos dicen que repitiéndose enseguida, se lanzó a sacarlos y pidiendo ayuda, se volvió loca al ver que solo ella era rescatada. Cuando la policía encontró los cuerpos de los gemelos, Catarina ya había perdido la razón y a nadie se le ocurrió culparla por su espantoso crimen, el cual se le achacó al esposo por su repentina desaparición y los golpes que ella tenía en su rostro. A partir de entonces, Catarina se dedicó a vender su cuerpo. Como seguía siendo una mujer muy bella y atractiva, muchos hombres la buscaban, a pesar de que para entonces se rumoraba que alguien asesinaba a los jóvenes en las noches cuando se escuchaba el aterrador grito de la Llorona. Pasado el tiempo, en cierta ocasión regresó al pueblo aquel amante, y después de haber tomado varias copas en la cantina, se fue caminando a su hogar. En la calle se encontró con una mujer que al principio no reconoció, pero luego de verla bien, se dio cuenta de que era Catarina. Por despecho y para cobrar su venganza, ésta la ignoró y él insistió en invitarla a un paraje oscuro. Ella siguió haciéndose de rogar hasta que supuestamente cedió. Caminaron abrazados. El amante, entre los humos del alcohol, quedó anonadado con su belleza y llegaron hasta la orilla del río. Señala la leyenda que el hombre trató de besar a la fuerza a Catarina, pero ella sacó un cuchillo y lo apuñaló varias veces, hasta que al final se lo clavó en el corazón. Fue un crimen horrible que nadie pudo explicar. Después de esto, Catarina visitaba de día a sus amistades, quienes ignoraban que fuera la Llorona. En un baile al que asistió, bella pero llena de melancolía, se retiró antes de las 12, y mientras los músicos cenaban, se oyó el grito estremecedor de la Llorona, y una de las damas meoquenses, en tono de broma, insinuó que Catarina era esa mujer que lloraba. En aquella fiesta, un foráneo, impactado por lo hermosa que era, al final del baile le ofreció llevarla a casa. Ella aceptó y antes de las 12, decidida y veloz, bajó del carro y desapareció al doblar la esquina, oyéndose después el lamento de la Llorona.
joven fue a buscarla, pero Catarina había desaparecido. Pasaron los años, Catarina falleció. Nadie fue a su entierro, excepto el sacerdote y el sepulturero. Ahí terminó la triste historia de Catarina y empezó la de la Llorona en Meoqui, Chihuahua, aunque ya para entonces la gente decía que de vez en cuando se escuchaba su lamento. En la actualidad todavía se cuenta que cuando se oye el grito de la Llorona, significa que habrá una muerte. Después, al amanecer, encuentran a un joven muerto junto al río y se cree que es el ánima de Catarina que sigue cobrando venganza y es conocida como la Llorona de Meoqui. Según la leyenda, quienes aseguran haberla visto y han sobrevivido para contarlo, afirman que es una mujer muy hermosa, sensual, que atrae a los hombres jóvenes para seducirlos y robarles el alma. De cuando en cuando se le ve en el vado, pero solo el destino sabe si algún día será de nuevo feliz o si seguirá llorando por siempre con su lúgubre voz que se lamenta diciendo: ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? ¡Ay! La Llorona Potosina. La leyenda de la Llorona es sin duda la más representativa de México. Casi cada comunidad de cada estado del país tiene su propia versión. En el caso de San Luis Potosí, conocemos el nombre y el domicilio de la mujer que dio origen a esta leyenda. De acuerdo a lo presentado por el escritor potosino Mariano Aguilar en su libro Leyendas Potosinas, la Llorona pertenecía a una familia acomodada de Real de Charcas. Era una mujer fina, de buenos modales y sumamente guapa. Se casó con el hijo de un rico minero que le cumplía todos sus caprichos. A pesar de que ya estaba casada, no dejaba de ser pretendida por varios hombres, entre ellos uno muy guapo que logró vencer su voluntad. La mujer accedió a mantener un romance secreto con él, aunque al final no lo fue tanto, pues su marido se enteró de su traición. En una ocasión el marido llegó a su casa sabiendo que encontraría a su esposa en manos de otro hombre, y así fue. Al abrir la puerta los descubrió haciendo el amor. Los reclamos por parte del esposo no se hicieron esperar. Sin embargo, ella le quitó la vida con ayuda de su amante. Para evitar ser extorsionada por su cómplice, también le quitó la vida. La mala mujer huyó y se ocultó en la capital de San Luis Potosí. Sus ahorros no le duraron mucho, y ante la necesidad de obtener recursos económicos para vivir, se dedicó a la vida galante. Pronto quedó embarazada de uno de sus clientes y dio a luz a unos gemelitos. El instinto maternal hizo que los cuidara con gran esmero, pero cuando los niños cumplieron 1 año, sintió que le estorbaban y decidió deshacerse de ellos, pues no tenía nadie quien le ayudara en su cuidado. Un día de tantos tomó a sus hijos y se dirigió a los charcos de Santana, y tras bañarse, decidió realizar su macabro plan. Metió a los niños al agua y dejó que se los llevara la corriente. Cuando reaccionó a lo que había hecho, se arrepintió y de inmediato trató de salvarlos, pero ya era demasiado tarde. Loca de desesperación, empezó a gritar para que alguien la ayudara, pero sus llamados de auxilio no tuvieron eco. No hubo nadie cerca que la ayudara. Arrepentida por este hecho, la mujer acudía todos los días al río donde ahogó a sus hijos, con la esperanza de rescatarlos y darles cristiana sepultura. Pero esto nunca sucedió. La mujer vivió arrepentida de lo que hizo hasta el final de sus días. El grito legendario de ¡ay, mis hijos! Vendría un poco después, pero no emitido por la mujer de la historia antes narrada, sino por otra, llamada Lucía, aunque algunos llegan a la conclusión de que ambas eran la misma persona. La Llorona Potosina no era en realidad un fantasma, porque incluso algunos sabían que vivía en una pequeña casa del barrio de Santiago, al norte de la ciudad, muy cerca del río del mismo nombre, e interactuaba con las personas, asistiendo esporádicamente a fiestas. Y fue precisamente en una de estas reuniones donde las personas comenzaron a relacionarla con la Llorona, pues el extraño comportamiento de Lucía generaba ciertas sospechas.
Nunca iba acompañada, no sabían si tenía esposo, hermanas, hijos o algún otro familiar. En una ocasión que asistió a una reunión en casa de los Zarzosa, se despidió de los presentes y se marchó exactamente a las 12 de la noche. En cuanto ella salió del domicilio, de inmediato se escuchó el lamento de la Llorona. La gente que seguía en la fiesta se espantó al escuchar el ¡ay, mis hijos! Y exclamaban: ¡pobre de Lucía! ¡Se fue sola! ¡Ojalá no se la haya encontrado! Y otra persona que estaba en la reunión comentó un poco en broma: quizá ella es la Llorona. Esto vendría a ser comprobado poco después por un joven de buena familia de San Luis Potosí. En una ocasión Lucía asistió a una fiesta, una de más categoría, amenizada con música de violín y piano. A esta tertulia asistió también un joven adinerado de buena estampa y con buena reputación. Cuando el caballero descubrió a Lucía, quedó prendado de su belleza, aunque le pareció un poco extraña por su forma de vestir, porque estaba ataviada con un traje ajustado de color azul cobalto y llevaba una capa tornasol bordada con perlas. La velada transcurrió con normalidad, y cuando el reloj estaba a punto de marcar las 12 de la noche, Lucía se despidió de los anfitriones y demás asistentes al convivio. Como llovía con intensidad, el joven pretendiente se ofreció para llevarla a su casa. Lucía se mostró renuente al principio, pero ante la insistencia del caballero y de los demás invitados, accedió. Subió al carruaje y enfilaron rumbo a su casa. Durante el trayecto, Lucía no cruzó palabra alguna con su acompañante, por más que el joven intentó hacerle plática, hasta que a lo lejos se escucharon las 12 campanadas anunciando la medianoche. En ese momento Lucía dijo: «Aquí me bajo, alguien me espera». Y no se esperó a que el joven detuviera el carruaje. Se lanzó al vacío y se fue flotando gritando: ¡ay, mis hijos! El joven quedó paralizado a causa del miedo. Después reaccionó y le dio un chicotazo al caballo para que se alejara de ahí lo antes posible. Cuando llegó a su casa, de inmediato se encerró en su habitación. Al día siguiente platicó su experiencia y algunas personas le creyeron, otras no, como pasa. A partir de este incidente nadie más volvió a ver a Lucía. Hay quienes afirman que hoy en día aún es posible escuchar su lamento por las calles de San Luis Potosí. La Llorona de Querétaro. Cuentan los que la han escuchado que su lamento es un grito de angustia, prolongado y desgarrador, cargado de rabia y desesperanza. Su llanto tiene más de 5 siglos, y muchos aseguran que su alma en pena vaga cerca de los ríos, en las haciendas y en los sitios solitarios. Dicen que tiene una cabellera larga y oscura que le llega hasta la cintura, que siempre viste de blanco y que de espaldas se puede adivinar a una mujer hermosa, pero que si la miras de frente, detrás de su velo, te puedes topar con el rostro violento de la muerte. Sin embargo, la Llorona trasciende a través de los años y su lamento es una condena eterna sobre su duelo. La presencia mítica sobre la Llorona data desde las culturas prehispánicas. En la Mexica, por ejemplo, la historia cuenta que la diosa de la guerra, la mujer serpiente llamada Cihualcóatl, ante la conquista, decía así: «Mis muy queridos hijos, ya llega nuestra partida. Ya estamos a punto de perdernos. ¿A dónde los llevaré?». Sin embargo, es en la época de la colonia donde más se le menciona. Se habla de una hermosa indígena que se enamoró de un noble español con el cual tuvo 3 hijos, a los que ella adoraba. Se dice que con el paso del tiempo ella quiso formalizar su relación con el español, quien la evadía constantemente, para luego enterarse que éste tenía acordado un matrimonio conveniente con una española de buena posición. Herida y humillada por aquella noticia, la indígena enloqueció, ahogando a sus 3 hijos en el río, y después se quitó la vida. En las puertas del cielo se le cuestionó por sus hijos, y al no tener respuestas sobre dónde se encontraban, se le castigó a buscarlos por la eternidad.
Muchos se han atrevido a asegurar que después de las 11 de la noche se escuchaba su lamento, que los habitantes de la Nueva España se encerraban a piedra y lodo para no salir, y sin embargo su hondo llanto traspasaba los muros de las casas, que aquella mujer misteriosa iba recorriendo las calles y se detenía en la Plaza Mayor para luego tomar camino hacia el lago de Texcoco y desaparecer hasta el amanecer. Sin embargo, en México se entretejen diferentes historias. En Querétaro existe otra versión parecida y a la vez distinta sobre La Llorona, pues se habla sobre una mujer llamada Rosalía, cuyo esposo enfermo de celos le quitó la vida junto con sus hijos pequeños. Es por eso que aún en nuestros días muchos aseguran verla por las calles con su cabellera negra y revuelta, y oírla con un lamento que provoca que un escalofrío recorra el cuerpo. Lo cierto es que son las anécdotas contadas por los abuelos las que nos enriquecen culturalmente, las que nos permiten imaginarnos las situaciones de aquellas leyendas que la gente mayor suele narrar y que pasan de generación en generación. Por ejemplo, yo no sé qué tan cierto fuera lo dicho por la abuela de María, pero lo único que recuerdo es que describía con muchísimo detalle la aparición de la Llorona. Yo no la escuché lamentarse, pero sí me acuerdo de su llanto lúgubre, que me transmitió muchas cosas, entre ellas la sensación de que alguien me estuviera observando por detrás, afirmaba ella. Además que el miedo mismo me traicionó, no sé si fuese casualidad, pero lo cierto es que mientras duró aquel sollozo, los perros no dejaron de aullar, como si ellos mismos presintieran la presencia de un alma en pena. Ese llanto lo escuché demasiado cerca, pero uno nunca puede saber bien a bien, porque cuando la Llorona se escucha cerca, es que se encuentra lejos, y cuando se escucha lejos, es que está muy cerca. Nos contaba la abuela de María con su voz ronca de anciana, mientras yo me imaginaba a detalle a una mujer de pelo negro azabache hasta la cintura, con un vestido blanco y largo que la hacía ver casi etérea, flotando en el aire, con su velo en rostro, en una noche muy oscura. Sin embargo, dicen que la Llorona no solo se aparece en los lugares solitarios cerca de los ríos. Hay quienes aseguran que también la han visto a las orillas de las carreteras, como lo afirmó mi amigo Emilio, quien al no encontrar un pasaje para trasladarse a Querétaro, le dijo a su amigo Roberto, que era transportista y que tenía un asunto pendiente en Juriquilla, que si lo podía acercar para facilitar su destino al estado. Ya eran entradas las 8 de la noche y sin embargo había oscurecido, como si el camino fuera un interminable túnel oscuro. Además hacía un viento frío que calaba los huesos, y unos kilómetros antes de pasar a la siguiente caseta de la carretera, vimos a una mujer vestida de blanco que caminaba sola. Se nos hizo natural, porque es normal encontrar a personas, pues los poblados entre sí se hallan muy cerca, pero aquella mujer parecía llorar como de angustia. Recuerdo que mi amigo y yo quisimos ayudarla, le hablamos y la mujer no nos respondió. Sin embargo, decidimos acercarnos y fue entonces que aquella mujer nos volteó a ver y detrás de su velo vimos un rostro descompuesto parecido al de la muerte. La única reacción ante nuestro asombro fue arrancar a toda la velocidad que se pudo, mientras yo me encontraba entre paralizado y asombrado, y debo aceptar que grité de susto y de nervios. Apariciones, anécdotas, leyendas sobre una mujer desconocida, leyendas sobre una mujer desconsolada que representa a la Llorona, que no es sino un poderoso símbolo maternal que desgarrada llora por sus hijos difuntos, quienes representa un lazo de sangre y el importante significado de una descendencia que se ha fracturado. Es por eso que muchos analistas de historia hablan sobre distintas diosas prehispánicas. Sin embargo, la diosa serpiente Cihualcóatl, la deidad mexica, es la que más se acerca a las características de esa mujer misteriosa, con un duelo perpetuo, sin rostro ni edad. Es la que llora por las noches como un mal presagio para el emperador Moctezuma ante la llegada de los españoles a Tenochtitlán, lo que significa la decadencia y el fin de la cultura del imperio azteca. Mito o misterio, la Llorona es un personaje que a través de las anécdotas y de las vivencias de la gente ha trascendido en el tiempo, hasta convertirse en una leyenda que provoca a la vez curiosidad y a la vez miedo, y ya es parte de nuestra rica cultura mexicana.
Agustina la Llorona. Al ocultarse el sol, el disperso vecindario cercano a las faldas del legendario Cerro de Proaño se apresuraban a llegar a sus casas. Nadie quería permanecer en las calles del Fresnillo al caer la oscuridad, pero al mismo tiempo, pocos se atrevían a preguntar el porqué del encierro. Solo estaban conscientes de que al esconderse el sol, debían guardar toque de queda. Los lugareños ya estaban acostumbrados a guardarse en casa, pero los fuereños atribuían como una broma a esta práctica. Hubo un caballero que llegó a Fresnillo con la única intención de pasarla bien, pues según se dice, ahí abundan las damas hermosas como si fueran ramilletes. A pesar de las advertencias, el hombre creyó que los jovenzuelos lo inducían a no pararse por los barrios, por temor a que enamorara a alguna de las atractivas mujeres. Más de uno llegó a decirle: «Mira, Juan, no te andes por estos barrios por las noches, porque se te puede aparecer la Llorona». Lo que le provocaba era risa, aunque mejor se quedaba callado al no querer contradecirlos, mucho menos enfrentarlos, porque si de algo tienen fama los jóvenes de Fresnillo, es de ser muy entrones. Un día el hombre le preguntó a los viejos del barrio sobre la Llorona, aludiendo que en la Ciudad de México hubo un personaje parecido que existió en tiempos del virreinato o la colonia, pero jamás se imaginó que en Fresnillo, Zacatecas, hubiera otro. Lo que escuchó lo dejó pasmado, ya que se enteró de una de las leyendas más interesantes y representativa del lugar. Cuentan que hace muchos años, cuando se trabajaba en las catas del cerro, era costumbre llevarles la comida a los mineros a las 12 del día. Acudían las esposas, a veces las hijas o los hijos o cualquier familiar. Llevaban un gran canasto cubierto con un mantel bordado a mano. En su interior las cazuelas y los jarros conteniendo la comida y las bebidas, incluso dulces de alfajor de coro. Agustina era el nombre de la esposa de uno de los mineros. Ella iba siempre muy bien vestida, con su pelo largo sujeto con listones de colores. Unas arracadas de oro pendían de sus oídos. Su rostro rebosaba de alegría y orgullo cuando se dirigía a llevarle la comida a su esposo. Era una mujer muy agradable y atractiva. En ocasiones llevaba a sus 2 hijos. Todos ellos, el minero, Agustina y los niños, se acomodaban alrededor del mantel que se colocaba en el pedregoso piso. Se sacaban las cazuelas con las ricas viandas. Se servía el caldo de res rebozado de verdura, carne y elote. Luego venía la sopa de pasta y después los frijoles refritos. No faltaba la picosita salsa verde en el molcajete. Las tortillas calientitas eran cubiertas por un pequeño mantel. En un jarro de barro se llevaba el agua fresca, sacada de la noria de común. Y para terminar, comían los dulces de alfajor de coco o de piloncillo. De lunes a viernes era una especie de ritual. Pero un mal día se destrozó de manera inesperada y violenta esta tradición familiar, dando paso a la tragedia. Aconteció que Agustina llegó minutos antes de la cita acostumbrada y alcanzó a ver cómo su esposo se despedía amorosamente de una bella jovencita. Hizo el coraje de su vida, casi enmudeció y tuvo que aguantarse la ira que la consumía en las entrañas para acercarse a su infiel marido y entregarle la canasta con sus alimentos. Ninguno de ellos habló más de lo necesario. Días después de lo sucedido, el esposo de Agustina le pidió que ya no llevara su comida al mediodía porque tenía otra mujer. Al escuchar de su marido tan hirientes palabras, Agustina enloqueció y emprendió la carrera rumbo a las profundas catas del cerro para arrojarse a una de ellas. Su cuerpo destrozado fue encontrado muchos días después y se procedió a darle cristiana sepultura. Los hijos de la pareja quedaron al cuidado de unos parientes que vivían por el barrio del Potrero Azul. Pasó algún tiempo y poco a poco la tragedia de Agustina se empezó a olvidar. Sin embargo, una fría tarde del mes de enero, casi al oscurecer, varias personas del rumbo de las Delicias empezaron a escuchar escalofriantes gritos. Eran de una mujer que lloraba y gritaba a la vez. Se le escuchaba algo así: ¿qué será de mis hijos? ¡Ay, de mis hijos! Decían que era alta, muy bien vestida, de pelo largo con listones de colores.
y que corría de un lado a otro llorando y gritando. Desde entonces, los vecinos de diversos barrios la alcanzaron a escuchar, y algunos juraban haberla visto antes de oscurecer. Quienes la vieron afirmaron que se trataba de Agustina, la mujer que se había arrojado a las profundidades de una cata del cerro de Proaño cuando perdió la razón, luego de que el marido la engañara con otra mujer. Comenzaron a decirle en el pueblo: Agustina, la Llorona, y a encerrarse en sus casas cuando el sol se ocultaba. Quienes habitan en Fresnillo, Zacatecas, dicen que es mejor continuar con la costumbre que encontrarse en las calles indefensos con la Llorona zacatecana. La Llorona de Veracruz. El extenso territorio de Jico se llena de penumbra al caer el sol. A lo lejos los grillos comienzan a frotar sus patitas, produciendo un característico sonido. Pero apenas el reloj se detiene por instantes en la manecilla superior, los ladridos de perros lejanos cambian para entonar frenéticos aullidos. Quienes han escuchado saben que se trata de un momento abrumador, el cual es mejor ignorar cubriéndose el rostro con la almohada. Y es que nadie quiere escuchar los desgarradores lamentos de la Llorona. Pues sí, esta temible alma en pena parece tener representación en muchos sitios de la República Mexicana. En la Ciudad de México se le escucha con frecuencia en las calles, que fueran los canales donde la tradición dice ahogó a sus hijos. Pero en Veracruz emerge de las aguas del lago para flotar en las orillas del pueblo. Tiene su particular hora para salir. Lo hace de las 12 a la 1 de la mañana, todas las noches. Cruza por los ríos, camina por las aguas, se lamenta contemplando su reflejo. Qué triste escuchar a esa pobre alma en pena. Muchos la han visto y nadie quiere repetir la experiencia, pues la Llorona, así como puede permanecer penante, pasiva, puede volverse la más tormentosa de las criaturas. Al menos así lo contó Juan a unos cuantos del pueblo de Jico. Aseguró haberla visto en un callejón desierto, como a la 1 de la mañana. Él era un hombre muy coqueto, por lo que al ver a una dama a lo lejos, no dudó en acercarse con la intención de enamorarla. La muchacha iba despacio, y él apretó el paso para alcanzarla, pero ella también como que arreciaba el paso, y él no podía alcanzarla. Cuando iban al final del callejón se le fue acercando más, y cuando estaba como a 3 o 4 metros, él se atrevió a hablarle. «¡Ey, ¿por qué tan solita? ¿Alguien te va a robar?» Ella callada seguía caminando, pero así como iba callada, Juan escuchaba como sollozos, pero no les puso atención a eso, porque él quería conquistar a la muchacha. Total, ella caminó largo trecho, y Juan solamente iba siguiéndola. Más o menos, como a unos 100 metros más adelante, la mujer se volteó pegando un alarido. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Juan alcanzó a distinguirle una boca de mula y luego cayó desmayado. Cuando volvió en sí, muchos lo creyeron borracho, pero él asegura haber tenido la experiencia más espeluznante de su vida, por lo que desde entonces ya no vuelve a salir a la calle a altas horas de la noche.